Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Por supuesto que hay que enaltecer a la mujer y hay que estar haciendo visibles los aportes, las aportaciones, los logros, sí los hechos históricos, desde luego, para que nos permitan entender el porqué, pero lo que lograron, porque además esto no se detiene aquí, Jazz. Te felicito, de verdad, bien interesante la entrevista que hoy le presentamos a la gente aquí en CB El Amanecer. 8 de la mañana con 6 minutos, y tenemos ya una nueva mesa de análisis político también muy interesante. Vamos a presentar a nuestros dos analistas de este día. Víctor Gutiérrez. Doctor, ¿cómo estás, Doc? Doctor, muy bienvenido. Bien, buenos días, Jazz, primo. Doctor, ya se está preparando porque es viernes, ¿verdad? Ya Para estamos, descansar también. Ya estamos listos, sí, Muy claro. bien. Ya estás cansado. Ayer te vimos en la noche muy jocoso, doctor. Estamos hablando de que una persona que tiene que tener gran habilidad tiene que ver esta cuestión de lo que es el doble sentido, lo que tiene que ver el alburear, que inclusive el alburear tiene que ver con someter al otro, pero tiene un constructo homosexual. El que alburea es porque tiene una cuestión ahí de tipo homosexual. Ese es el constructo del albur. ¿De qué trata? De someter al otro. Gana el que somete al otro, ¿no? Digo, no voy a empezar por esto, si no, no termina. No, pero bien interesante. La verdad, si nos da tiempo, algo platicamos, pero bien interesante. Sí, Gilberto. pero si me lo permiten, hablando un poquito de la mujer, recordemos que en la Biblia siempre se ha acusado de machismo, del hombre imponerse. Sin embargo, en Abandonarás a tu padre y madre de Philippe Julien, habla de una parte de la Biblia cuando se revisa, hablando de la Biblia hace rato que iniciábamos. Sí. Eva se le acusa de que instiga o le dice a Adán que prueben del fruto prohibido. Lo hace Adán, y entonces al bajar la gloria de Yahvé, que hay distintas formas de mencionarlo en el Antiguo Testamento, es Yahvé, Elohim, Jehová. y Jehová, son esos tres nombres. Sin embargo, unos son pluralizados. Pero bueno, hablando de la gloria de Yahvé, al decirle que por qué han probado el fruto prohibido, van a ser expulsados del paraíso. Entonces dice, ahora mismo, fuera, a ver, ¿quién fue? Y se dan cuenta que Eva fue la que instigó, y le dice la gloria de Yahvé que es expulsada del paraíso, ¿no? Y entonces ahí va Eva, y entonces la secunda Adán, y le dice Yahvé, ¿y tú dónde vas? Ella es la que ha sido expulsada del paraíso, tú te quedas. Y él responde, donde vaya ella, iré yo, porque ahí es el paraíso. Ay, doctor, dale tu WhatsApp a las féminas en este. 44, 33, 25, 70, 77, con todo. Extraordinaria reflexión, pero además, oye, qué bien, nunca la había escuchado. Claro, está Voy al en el paraíso. Antiguo Testamento, claro que no es inventado. Qué buena onda, excelente. Te felicito y por supuesto que enriqueces la mesa. Mira cómo iniciamos. Vamos a presentar a nuestro segundo analista, a Gilberto Cortés. Bienvenido, Gil. Yo no tenía el gusto de conocerte, pero me da mucho gusto hacerlo en esta mesa. No, hombre, igualmente, muchas gracias. Volvernos aquí a saludar y el gusto de saludarnos. Desear el excelente día, efectivamente. Ya Bienvenido. tenemos mesa de honor. Mesa, así es. Vámonos y es con el que, tema, ¿sí? Bueno, pues es que la situación es precisamente, bueno, pues lo comentábamos hace unos minutitos aquí, bueno, pues uno de los temas es que ya señalan a Fermín Bernabé como el nuevo coordinador de, bueno, la Junta Política aquí en el Congreso del Estado. Doctor, ¿cómo ve el perfil? Finalmente, bueno, pues Morena se está desquebrajando aquí en Michoacán, ¿o no? El nombramiento de Fermín, ¿cuál será su mayor reto? ¿Unir a la bancada de Morena o unir pues a todo este tema de todas las izquierdas? ¿Qué opina usted, doctor? ¿Cómo ve este perfil? ¿Cuál es el mayor reto ahora de este diputado Fermín? Creo que usted lo dijo y toda la sociedad esperaríamos. Por ahí esta ruptura entre Cristina Portillo, Fermín Bernabé, aunque ella es más afín a Fermín Bernabé,
pero el hecho de Y Alfredo Bedoya, porque Alfredo era el que Bedoya, estaba. pues un gran amigo con el que hemos tenido oportunidad de haber tenido algunos programas, me parece un perfil extraordinario. Sin embargo, bueno, este bloque que se hizo para retirarlo como coordinador me parece que fue un golpe bajo, porque finalmente es el único diputado que se atrevió a mostrar. Ante todos se le acusó que tenía una complicidad con el gobernador, y cuando es la votación es el único que vota con lo que habían acordado por otra persona y no al fiscal carnal. Entonces, Fermín Bernabé, un licenciado que tiene una alta trayectoria, bueno, pues me parece que ya debería entonces ahora tratar de unirlos. Morena, desgraciadamente, a pesar de la cantidad de diputados que tiene, no ha logrado cabildear, les han ganado, los han, no sé si maiciado a algunos de ellos. No me parecería raro, puesto que hay varios que no son de Morena. Los reales de Morena es Alfredo Bedoya, que estuvo desde el inicio. De ahí en fuera, algunos de ellos son advenedizos, no quiero decir nombres porque se sabe, es de conocimiento público, pero pues están haciendo, creo, un pésimo trabajo, porque se les está yendo toda esta oportunidad que tiene Morena de poder, pues, cabildear adecuadamente. Por ejemplo, los impuestos que se dieron a conocer ahora, con este impuesto recaudatorio de las verificaciones, me parece un golpe bajísimo. Cuando llegó el gobernador del estado, antes de ello se dijo que las placas no al lugar, porque Michoacán estaba muy sangrado económicamente, y que no. Casi al final del tiempo, el más nefasto de los gobernadores, que fue Jara Guerrero, al final, con tal de poner sus placas, dijo, va gratis. No, ni gratis, se dijo. Llega Silvano, y lo primero que inclusive por ahí apareció en Facebook, le pusieron Silvano el emplacador. Por ahí corrió la imagen de él, y se impuso el impuesto de las placas, porque somos los automovilistas cautivos del fisco y de cualquier impuesto. Necesitas dinero, pues que darle a los automovilistas. Ahorita, con este impuesto de las placas, perdón, me salí un poco del tema, pero tiene que ver con algo que Morena debió de tener. Entonces, este impuesto recaudatorio no tiene que ver nada con la cuestión del ambiente, porque los que vamos a pagar más, no sé si es una desgracia tener un carro nuevo, entonces vamos a pagar más los que tenemos carros de los últimos 2 años que carros que son de modelos anteriores. Se supone que los más viejitos contaminan más y no los más nuevos, ¿no? Entonces, vamos a regresarnos un poquito al tema, pero sí. No, pues nada más para finalizar, ese es el gran reto de Fermín Bernabé, que aprendan a cabildear y que se unifiquen, si no, Morena perdió ya Michoacán. Gilberto, te quiero plantear una hipótesis, a ver qué te parece. 12 diputados locales de Morena, 7, 8 a favor de Fermín Bernabé, que ya es el coordinador, los demás están teóricamente hablando a favor de Alfredo Ramírez Bedoya. La hipótesis sería la siguiente: imagínate que negociaron y entonces en este momento le dan la coordinación del grupo a Fermín Bernabé, a cambio de la dirigencia estatal dentro de unos cuantos meses, por allá de noviembre, la dirigencia estatal para el grupo de Alfredo Ramírez Bedoya, dirigencia estatal de Morena. ¿Qué te parece la hipótesis? Bueno, no es nada descabellada, toda vez que ha venido Yello caminando con Alfredo Ramírez desde ya un importante tiempo. Inclusive Yello salió con un par de diputados locales, con algunos presidentes municipales, a respaldar a Alfredo Ramírez Bedoya como coordinador de Morena en el Congreso del Estado. Entonces, vamos a ver ahí también el tema de cómo influye Jacob Polevsky, porque Jacob es quien ha estado también sosteniendo la figura de Yello. Algunos actores nacionales han estado sosteniendo a Alfredo Ramírez Bedoya, y a final de cuentas, Fermín Bernabé para la dirigencia nacional de Morena, pues es un diputado nuevo, es un actor político nuevo dentro de Morena. Cristina Portillo inclusive no es una afiliada de Morena, porque así se señalaba. Ella no está afiliada a Morena por unas circunstancias que el Congreso Nacional de Morena aprobó, y no se ha aperturado este espacio para que Cristina Portillo se afilie. Entonces, son circunstancias que evidencian de manera definitiva una ruptura tremenda en Morena, no solamente en el Congreso del Estado, sino se están dando con todo en la repartición. A pesar de que haya un nuevo coordinador, ¿sigues apreciando una fractura al interior del grupo parlamentario morenista? Por completo.
Una, no van a recuperar de entrada a la diputada Wilma, que ya se les fue por el tema precisamente de los impuestos cuando se aprobaron. Ahí fue el primer golpe a Morena. Se les fue Wilma y se desapareció del mapa, además. También. Así es. De por sí no aparecía, se sale de Morena y ahora menos aparece. Ahora menos aparece, entonces ese fue el primer golpe. Ahora que están bajo esta circunstancia donde imponen a Fermín Bernabé, que a final de cuentas, recordemos que Alfredo Ramírez promovió un JDC para exigir que se le convocara a la reunión de la votación del grupo parlamentario, y fue por los tribunales electorales que se volvió a hacer esta convocatoria, pues a final de cuentas ya no quedan, digamos, conciliados los intereses, será una división, considero, permanente, porque además, reitero, esta ruptura decisiva se dio por quién va a negociar con el gobernador las decisiones en el Congreso del Estado. Entonces, ahí es el interés fundamental. ¿Quién se va a sentar a la mesa con el gobernador? ¿No? Nada más para que la gente sepa qué es un JDC. El juicio de protección de los derechos del ciudadano. Del ciudadano. Así es, que promover en el Tribunal Electoral aquí de Michoacán para exigir que los diputados de Morena lo convocaran a Alfredo Ramírez, porque ellos se convocaron, Cristina Portillo, Bernabé, y lo excluyeron. Vamos a la pausa, pero yo creo que también vale la pena, después de la pausa, hablar de la llegada de Leonel Godoy. Este comentario que hace, me parece que viene un poco también a jalar orejas, y lo sigo diciendo y lo voy a seguir diciendo. Creo que con esta fractura de Morena, el más beneficiado y el que aún sigue con vida, y creo que más fuerte, por la ruptura de Morena, se llama Silvano Aureoles Conejo. Regresamos. Con nosotros, ya sabe, estamos aquí en esta mesa de análisis, Gilberto Cortés y el doctor Víctor Gutiérrez, y estamos con mi compañero Cristian Gutiérrez, y es que tenemos unos mensajitos de WhatsApp. Tenemos mensaje rápidamente. La señora Marta te felicita, doctor Víctor. Gracias. Te felicita cordialmente por sus buenos estudios que ha tenido en la vida, que si por favor le puedes dar tu número de WhatsApp. Claro que sí, 44 33 25 70 77, como si comentario en cualquier red, P al principio. Doctor, muy qué bien. bárbaro, eres Es un que heartbreaker. Sí. No, Y otro mensaje. Gracias por participar en WhatsApp. Así es. Y bueno, pasamos al segundo Adelante, tema. Y adelante. bueno, Gilberto, bueno, pues ya está el tema de la Guardia Nacional. Ya prácticamente más de 17 estados de la República Mexicana avalan pues este dictamen que mandan bueno, pues desde el Congreso de la Unión. Los últimos fue Sinaloa, Tamaulipas, estados que, bueno, prácticamente adolecen de temas de inseguridad. Andrés Manuel López Obrador manda un último mensaje que dice que lo que ocupa es una legitimidad. Él quiere esperar que la mayoría, si no en su totalidad los congresos, avalen el tema de la Guardia Nacional. ¿Qué opinas de eso? Bueno, de entrada es muy polémico la circunstancia de la Guardia Nacional, porque de entrada ya al momento en que Andrés Manuel firme el decreto y presente esta circunstancia, no va a existir todavía esta superinstitución que él está construyendo. Recordemos que en 5 años será que podamos conocer de manera ya real, de manera física, institucional, la creación de la Guardia Nacional Civil, ¿sí? Y lo importante de destacar es que en estos transitorios que mandaron precisamente al Congreso, a los congresos de los estados, destaca que van a ser 5 años en los que Andrés Manuel, en lo que se construye esta Guardia Nacional, habrá de construir esta Guardia Nacional provisionalmente con la Policía Militar, con la Policía Naval, y absorberá a la Policía Federal, e inclusive se indica en los transitorios que todas las atribuciones de la Policía Federal las absorberá la Guardia Nacional, que son las labores de seguridad pública, de investigación, de seguimiento de objetivos delincuenciales. Entonces, a final de cuentas, Andrés vuelve a militarizar el país, pero sumando ahora una coordinación entre Marina, entre el Ejército, entre la Policía Federal. Pero yo lo que quisiera destacar aquí es que por fin creo que va a haber una estrategia nacional de seguridad pública, porque hasta el momento, a los 100 días de Andrés Manuel, no conocemos los ciudadanos una estrategia para atender el tema de seguridad pública. Los índices de asesinatos van en aumento, las balaceras, la lucha del crimen organizado por las plazas es incontrolable todavía y no hay quien diga paren en este momento. Entonces, precisamente en esta ley que se le mandó a los congresos se dice que el Senado de la República será quien analice y apruebe la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Por consiguiente, una vez que esté publicado este decreto, el Senado de la República convocará a quien asuma la titularidad de la Guardia Nacional y todas las instituciones de seguridad pública
para que expliquen cuál va a ser la estrategia de seguridad pública, cuál va a ser esa estrategia para resolver los problemas tan severos que hoy en día en México, porque reitero, no hay un orden, hay conflicto de los cárteles por el territorio. En Michoacán lo estamos viviendo de manera continua, en la zona de Tierra Caliente, en la zona colindante con Jalisco, y no hay Guanajuato, en Guanajuato, y no hay quien ponga precisamente este control. Entonces, Andrés Manuel plantea que no va a ser un mando militar, pero a final de cuentas la ley deja ahí algunos vacíos, que a final de cuentas dice que el presidente habrá de poner a quien coordine la Guardia Nacional, y este decreto que se va a publicar obliga al Congreso a sacar 3 leyes, que es la ley de la Guardia Nacional, la ley del uso de la fuerza y la ley de las detenciones. Entonces, lo fundamental es ahí, en la ley de la Guardia Nacional, que saquen, porque ahí se va a hablar cómo se va a estructurar el mando de la Guardia Nacional. Y ahí es donde los legisladores están preocupados para mantener el control de la seguridad y las Fuerzas Armadas en lo civil, no en lo militar. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir, Gil. Doctor, habla de 3 leyes, una de ellas, ley del uso de la fuerza. Me salgo un poquito del tema de los militares y demás, de los delitos de alto impacto, etcétera. Pongo ejemplos. Movilizaciones, paros, bloqueos en avenidas importantes, bloqueos en vías del tren, etcétera. Durante todo el tiempo de vida del Estado mexicano como tal, como Estado, el Estado mexicano ha tenido la posibilidad de aplicar de forma legal, de forma legítima, la violencia, el uso de la fuerza pública. Esto se oye fuerte, pero es una realidad. Esto existe además no solamente en México desde hace 200 años, sino existe a lo largo de la historia moderna o del Estado moderno. Ahora nos hablan de que vendrá una ley del uso de la fuerza, es decir, ya habrá una ley, un marco jurídico que le dé la posibilidad a las autoridades, llámese federal, estatales o municipales, de aplicar el uso de la fuerza. Eso que tanto miedo les da o nos da para desbloquear unas vías del tren, desbloquear vialidades, el centro histórico de Morelia, etcétera, etcétera. Ahora habrá una ley y ya no habrá pretexto para que las autoridades utilicen la fuerza. Será algo legal. Yo sé, doctor, y te lo pregunto a propósito a ti, porque yo sé que tú eres un analista profuso en los temas de los magisterios, los sindicatos y los gobiernos. ¿Qué opinas de esta ley del uso de la fuerza? Es una ley pervertida, Okay. Es una ley que se vuelve a la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente. Peligroso, me parece que Andrés Manuel se desdice a la misma Organización Nacional, a la ONU, que recomienda no a militarizar el país. Desoye también a Ernesto López Portillo, uno de los mejores analistas en cuestiones de seguridad. Sí. Tuve la oportunidad de tenerlo como maestro. Muy bueno. Un libro sobre seguridad que realiza, que atesoro con mucho cariño allá en el 96, donde da los parámetros en qué consiste esto de seguridad y desdice lo que se entiende por seguridad. Dice, seguridad se refiere a dar alimentos, casa, que tengas lo necesario para que el ser humano tenga una vida digna. ¿Te gusta No la ley se- ¿te gusta la ley de Totalmente. la ley de aplicación de No. seguridad? No, ¿De la fuerza? Del uso de la no, fuerza. porque se va a criminalizar cualquier conducta que sea algo que cuestione al Estado. Los mexicanos sindicatos, esperaban un cambio y votaron por López Claro. Obrador. López Obrador plantea la ley del uso de la fuerza. ¿No te gusta? no me gusta. El término correcto es el debido uso de la fuerza, Ok. ¿no? Pero esto va a ser criminalizar cualquier movimiento social. Los movimientos sociales que salen a las calles es manifestar de que no se les paga bien, de que se incumplen los pagos, por ejemplo, en el magisterio, Claro. y se les acusa y entonces se les criminaliza. Eso es lo que va a hacer y van a utilizar. El ejército no ha funcionado. Tengo muchos amigos, afortunadamente, en el ejército, pero veamos los errores tan garrafales que han cometido. El de la Madrid Hurtado, sí. utilizó, porque digo utilizó, al ejército para hacer funciones de seguridad. ¿Qué pasó? Empezaron a matar a los delincuentes, porque ellos están instruidos para acatar órdenes.
Entonces daban la ley de fuga. Recordemos allá en el Cerro de la Estrella, cuando se vino abajo todo este proyecto de seguridad que se empleó el ejército, se dedicaron a matar. ¿Qué pasó en Ostula? ¿Qué ha pasado en otras partes donde se hicieron fusilamientos masivos? Tlaxcalca, Tanuato. Claro. ¿Qué pasó con el que combatía el crimen en México? El general Rebollo terminó en Almoloya de Juárez porque se ha pervertido el ejército mexicano. Entonces, sí a una Guardia Nacional siempre que esté saneada, no al ejército en las calles. Bien. Para concluir, Gilberto, entonces, ¿o será parte de la historia el tema del síndrome del 2 de octubre? Que le da miedo también al Estado la aplicación de la ley y bueno, pues también la afectación de, están las manifestaciones de las personas, pero luego hay las afectaciones a terceros. ¿Es parte de este síndrome histórico que...? Yo creo que sí, además recordar que ya está aprobada la Ley de Seguridad Interior que precisamente hablaba de, esa Ley de Seguridad Interior se hablaba precisamente de que si había bloqueos en zonas estratégicas o lo decía así tal cual, ataque a las instituciones, entraba el ejército, entraba el uso de la fuerza a liberar los ataques a las instituciones y queda al albedrío del gobierno decir qué institución sí es estratégica para él y cuál no, y en qué momento utilizar y en qué momento no utilizar la fuerza. Entonces, con una Guardia Nacional que se va a constituir en estos 5 años con la fuerza militar, naval y federal, ahí sí es una circunstancia que hay que tener mucho cuidado. La que se construya después de los 5 años, que será esta ya más profesionalizada, que emane de lo civil, que se capacite, que se prepare, será, esperemos, una institución más diferente a la que se va a vivir en estos 5 años del gobierno de Andrés Manuel. Pero efectivamente el propio Andrés Manuel no quiso soltar ese placer o ese deseo de tener el país militarizado, el país que tuvo Felipe Calderón, el país que tuvo Vicente Fox y Peña Nieto, tener al país recorriéndose por los militares, porque si él quisiera en este momento hubiera dicho a corto el plazo y en 3 años tengo la Guardia Nacional ya con una circunstancia civil. Una última pregunta porque nos vamos. Los partidos políticos festejaron PRI, llámese PAN, llámese PRD, etcétera, festejaron que no se fuera a hacer una guardia netamente militar, ¿no? También ellos hablaron de que conquistaron al haberse creado una guardia más civil, más coordinada por civiles. El asunto es que a López Obrador le quedan de gobierno 5 años y 7 meses, más o menos, ¿no? 5 años, 8 meses. Y tiene un término de 5 años, de acuerdo a la Constitución. Estamos hablando de los artículos transitorios, el número 5. 5 años para que lo verdaderamente civil nazca. Es decir, a López Obrador le queda a modo durante 5 años lo que él deseaba. Podrá utilizar a los militares en la calle. La pregunta es muy concreta, le suplico una respuesta breve. ¿Tienen entonces de qué festejar los partidos políticos si López Obrador tiene lo que pidió? Yo creo que a medias. En el Senado de la República efectivamente sí hay un equilibrio de partidos, sí hay discusiones, sí hay debate. Lo que sí logró el Senado fue colarse para que año con año llamen a conocer la estrategia y a aprobarla. Entonces lograron amarrarle las manos en cuanto a qué va a hacer, cuál va a ser la estrategia. Bien. Solo eso fue lo único que lograron. Lo que lograron. Vic. Creo que tiene una vergüenza de que no han podido ponerse de acuerdo e imponer un ejército totalitario. Gobierno quiere decir controlar conductas, ya nos lo decía Michel Foucault. Entonces, ¿cómo se controla una conducta? Mediante las armas. Las armas. Ya tenemos un mensaje de texto rápidamente. Así si tú es. gustas, adelante. Bueno, dice, buenos días, los felicito por el programa. Con esto le despedimos a nuestros invitados, Cristian, lo cual nos da muchísimo gusto que Gracias, nos haya muchachos. invitado. Gracias. Doctor Gracias. Víctor, Gracias. muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias. Y Gilberto Muchas Cortés, gracias. un joven muy talentoso. Sí, muy Gracias, talentoso. gracias. Doc, Sí. eres un heartbreaker. Sí. Estás rompiendo corazones en, las Sí. redes sociales. No, muchas gracias al Gracias, público de verdad, que nos hace gracias favor de vernos. por su reflexión. Sí, así es. Las apreciamos mucho en CB Gracias. Televisión. Gracias. Gracias, Gilberto. Vámonos a Buenas la pausa, si usted me lo permite. No